La tradición, la Biblia y el catecismo, de manera breve, como en el caso de Ripalda, Astete, Mazo o cualquiera de los catecismos de la doctrina cristiana, y documentos extensos también, e incluso las propias parábolas, nos identifican tres enemigos principales del alma: el mundo, el demonio y la carne. El mundo son los atractivos y bienes creados que desvían. El demonio es el tentador y la carne, el cuerpo con sus pasiones e inclinaciones desordenadas. La escritura distingue frecuentemente entre lo que viene del mundo, las pasiones de la carne, y la obra del diablo. En primera de Juan 2 del 15 al 17 dice: no améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, pasan. Gálatas 5 del 16 al 17 advierte: andad según el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne desea contra el Espíritu, fundamental para entender la oposición interior entre carne y espíritu. En 2 Corintios 12 del 7 al 10, Pablo habla del aguijón de la carne y la respuesta de Cristo: te basta mi gracia. Este pasaje ha sido interpretado en la tradición como ejemplo de la debilidad humana y de la lucha ascética, y como razón para la desposesión y la confianza en la gracia. El lenguaje teológico catequético, la carne, no es simplemente el cuerpo como creación buena, sino la dimensión inclinada hacia el desorden, las pasiones desordenadas y la concupiscencia. La Iglesia subraya la dignidad del cuerpo, pero también la necesidad de castidad y dominio de las pasiones. El Catecismo de la Iglesia Católica desarrolla esta moral sexual en el numeral 1852. Las obras de la carne se oponen al fruto del Espíritu. Son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. El catecismo del padre Mazo lo explica también claramente. La carne, no precisamente esa que llamamos cuerpo humano, sino sus pasiones y apetitos desordenados, lleva a la condenación. Criado el hombre en el orden más perfecto, perdió por el pecado original ese maravilloso orden. Antes de ese inmenso pecado, el alma estaba gozosamente sumisa y obediente a Dios. El cuerpo al alma, la carne al espíritu, las pasiones a la razón y los apetitos a la voluntad, a las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Pero en el momento que el hombre, pecando, se rebeló contra Dios, todo se rebeló contra el hombre. El cuerpo desconoció el dominio del alma. La carne resistió al espíritu, las pasiones a la razón y los apetitos a la voluntad. Pues este cuerpo, esta carne rebelde, a la que San Pablo llama aguijón de Satanás, esta voluntad indócil, esta razón soberbia, esta imaginación inquieta, estas pasiones desordenadas, estos apetitos antojadizos e impetuosos, son enemigos del alma, la quieren llevar al infierno. La patrística, los padres del desierto, Evagrio Póntico, Juan Clímaco, Juan Casiano, toda la tradición monástica occidental promueve la mortificación de las pasiones, la asquesis, la apateia, para purificar el corazón y alcanzar la unión con Dios. La imitación de Cristo recoge ese espíritu, la mortificación y el desprecio de las vanidades del mundo y de la concupiscencia como camino hacia la santidad. Estas fuentes distinguen entre el desprecio del pecado, la vanidad y el desprecio del cuerpo como obra de Dios. La práctica ascética busca libertad interior.
¿Ha cambiado acaso la Iglesia su juicio sobre los pecados de la cintura para abajo? No, el magisterio y el catecismo mantienen la enseñanza sobre la castidad. Hay actos considerados intrínsecamente desordenados, según la doctrina moral católica. Las discusiones culturales que se sostienen, que esas cosas ya no son pecados, proceden de cambios sociales y filosóficos, inspirados por el enemigo del alma, no de un cambio doctrinal magisterial. La teología cristiana afirma: el cuerpo es creado bueno del Génesis y hereda el pecado original que se limpia en el bautismo, pero está sujeto a corrupción por el pecado. La muerte no es un término absoluto. La fe en Cristo anuncia la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Al cielo si está en gracia de Dios, o al lago eterno, al infierno si no cumple los mandamientos. El doble dato bíblico, el mundo y sus deseos pasan, de primera de Juan 2:17, anuncia que Cristo resucita el cuerpo para el juicio. Rousseau, en el Emile o en el contrato social, puso mucho énfasis en la libertad natural y el libre desarrollo de la personalidad, y sus ideas ayudaron a que la modernidad ponga el individuo y la autonomía en el centro. Esa corriente filosófica modernista, hereje, liberal y secular, explica la transformación antropológica que propone la autoexpresión y el desarrollo personal por encima de las normas morales consideradas externas. Por eso ya no se enseña ni religión, ni historia. El modernismo, una herejía que infiltró la Iglesia, logró oscurecer ese conocimiento para que el individuo pierda su conexión con Dios y con la tradición de la Iglesia, la Biblia y el catecismo, que advierte las consecuencias del libertinaje.